Hola a todos y todas, mi nombre es Juan Pablo y en este video número 16 vamos a continuar con el tema que estamos viendo de condicionar las celdas para que reciban solo el tipo de dato que necesitamos. En este caso vamos a ver las listas dependientes, que es básicamente condicionar una celda para que dependiendo del elemento que seleccione de una lista desplegable que haya en esa celda me muestre una información en particular. Es decir, para que cuando yo seleccione no me muestre todo lo que yo tenga en una base de datos, sino solamente lo que haga referencia a ese ítem que yo seleccioné de la lista desplegable, que es otra manera de condicionar la celda para filtrar información y para hacer de cierta manera más eficiente o más controlado la información pues que tengamos en la base de datos. Bueno, entonces para el ejemplo vamos a ingresar acá en la celda F1 un rótulo llamado tipo y vamos a crear diferentes tipos. Llamemos por ejemplo este primero número, texto, icono o iconos, vamos a ponerlo en plural, textos, números. Listo, trabajemos con esos tres. Entonces acá vamos a crear una lista desplegable con estos tres, que ya hemos trabajado sobre listas desplegables, ya sabemos cómo hacerlo. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos acá a copiar estos mismos rótulos que tengo, pero los vamos a copiar acá al lado de tipo. Entonces acá copiamos números, textos e iconos. Si tenemos muchos datos acá en nuestra lista de tipo, podemos hacer lo que ya aprendimos también en un video anterior, y es copiar y pegar transponiendo la información. Listo, para que me los pegue, para que me los copie de manera vertical como están, pero me los pegue de manera horizontal si tengo muchos. Acá pues los digité independiente porque apenas son 3. Bueno, vamos ahora a ingresar algunos datos en cada una de estas listas. Entonces, digamos que en números vamos a tener 23, 45, 12, 78 y 65. En textos, ¿qué vamos a tener? Bueno, textos no, pongamos mejor letras. Vamos a tener H, C, I, P, S, R. Listo. Y ahí en iconos vamos a ingresar algunos iconos, por ejemplo, arroba, pesos, admiración y porcentaje. Listo. Entonces ya tenemos nuestros campos, 3 campos con la información que corresponde a cada uno de los campos. Esto más adelante se nos va a mostrar en una forma de lista. Bueno, segundo paso, vamos a crear una tabla con cada uno de estos elementos. Entonces vamos a seleccionar el rótulo números con los datos que tenemos hasta el momento de números. Control T para que creemos la tabla. Dejamos seleccionado que la tabla tiene encabezados porque tenemos acá un rótulo, y aceptamos. Entonces ya vamos a agregarle un nombre a esa tabla y vamos a llamarla igual como está acá, números. Entonces acá números. Vamos a hacer lo mismo con letras. Control T, tiene encabezado, ese se va a llamar letras. Vamos a hacer lo mismo con iconos. Control T o Command T si estamos en un Mac. Aceptamos, y acá el nombre de la tabla, iconos. Listo. Y por último vamos a crear también una tabla con nuestro campo de tipo. Entonces seleccionamos tipo, control T, tiene encabezados, y lo vamos a llamar tipo. Listo.
Vamos a cambiarle el color al campo tipo como para diferenciar un poco nuestras tablas. Vamos a agregarle este verde, puede ser. Listo. Y vamos a hacer algo más. Vamos a seleccionar estos elementos que tenemos acá y vamos a bajarlo. Vamos a bajarlos por lo menos una fila. Entonces con esto lo que hacemos es visualmente de pronto identificar más fácil que estas tablas dependen de esta, y más adelante si creamos otras que dependan de estas, entonces van a ir más abajo, como en especie de un árbol de jerarquías, por decirlo pues de alguna manera. Bueno, entonces ya tenemos todos los nombres listos. Ahora vamos a crear nuestras dos listas dependientes. Entonces acá vamos a colocar un rótulo que sea, por ejemplo, seleccione el tipo. Listo. Y acá vamos a colocar ítems. Con eso basta. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá es donde vamos a crear nuestra lista desplegable, pero antes de hacerlo vamos a asignarle un nombre a esa celda, porque va a ser más fácil de identificar cuando creemos nuestra fórmula. Entonces vamos a colocarle, que esto ya lo sabemos también, nos ubicamos en la celda a la cual queremos renombrar, y acá en el cuadro de nombres le asignamos un nombre. Vamos a ponerle lista, por decir algo. Listo, ya la tenemos nombrada. Vamos ahora a crear nuestra lista desplegable. Entonces, ficha datos, validación de datos, y acá vamos a utilizar el tipo lista y vamos a seleccionar acá el origen, que nuestro origen van a ser estos tres ítems, y pulsamos aceptar. Entonces acá ya tenemos la lista desplegable de los tipos. Listo. Ahora acá, que acá es donde viene el truco, pero de hecho es muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a la ficha de datos, validación de datos, y vamos también a seleccionar lista. Pero acá en origen vamos a crear una fórmula. Vamos a utilizar la función indirecto y vamos a pasarle como argumento o como parámetro la celda donde va a estar nuestra lista de tipos, que en este caso es la celda A2, pero como yo le puse un nombre, entonces no le pongo A2 sino que le pongo lista, porque así fue como la llamé, y pulso aceptar. Me dice que el origen actualmente evalúa un error, pero es porque las tengo vacías. Como esta depende de esta, entonces esta debe tener la información para que esta pueda funcionar. Como todavía no tiene, me muestra el error, pero eso realmente no es un error. Entonces pulso sobre sí y ya tengo mis listas dependientes. Si yo acá selecciono textos, entonces acá me debe mostrar solamente pero ven, que acá nos faltó hacer algo, y es que como cambiamos acá textos, acá mi tabla también se debe llamar igual. Listo, porque es una referencia que se hace de toda esta tabla acá, entonces no nos funcionaría ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar acá letras por iconos, letras por textos. No, al contrario, habíamos cambiado, era letras acá, entonces cambiemos acá letras y listo. Entonces acá nuestra lista desplegable ya me muestra que es letras. Ahora sí funciona. Acá, ¿qué me debe mostrar? Estos elementos que hacen parte de la tabla letras. Ahí están. Si yo acá cambio a números, me muestra solo los números. Y si yo cambio a iconos, me muestra los iconos. Entonces,
Esta lista desplegable depende de lo que yo seleccione acá. Por eso se llaman listas dependientes. Ahora bien, como utilizamos tablas, entonces todo se me va a actualizar. No voy a tener que estar modificando rangos, que eso ya también lo vimos en su momento. Si yo, por ejemplo, acá a esta tabla de números yo le agrego un número más, digamos el 43, automáticamente el rango se me amplía porque lo tengo registrado dentro de una tabla. Y si yo vengo acá y selecciono números, me registra el 43. Si yo lo hago, por ejemplo, con iconos, le agrego un icono más. Entonces vengo y selecciono acá iconos y acá lo tengo. Listo, entonces son unas listas desplegables dependientes y dinámicas porque se me van a seguir actualizando. Ahora, ¿qué puedo hacer? Pues en este caso podría, para que simplemente la persona que vaya a estar utilizando acá las listas dependientes no me vaya a modificar nada acá, yo las puedo ocultar si quiero, clic derecho y las oculto, o también puedo contraerlas. Recordemos que yo puedo con este comando de agrupar, yo puedo agregar esta opción acá para poder ocultar o para poder mostrar, y de esta manera fácilmente yo puedo simplemente dejar lo que necesito acá. Ya es cuestión pues como de darle formato para que se vea mejor, y si necesito agregar un nuevo ítem a alguno de los rótulos, pues simplemente acá despliego y los agrego. Es una forma digamos que fácil pues de tener la información acá toda como en un mismo punto. Listo, entonces de esta manera funcionan las listas desplegables dependientes. Más adelante vamos a continuar creando más validaciones para los campos, que cada vez podamos controlarlos más, y también vamos a crear un campo adicional a las listas desplegables dependientes. Es decir, que yo acá seleccione por ejemplo iconos, que acá yo seleccione por ejemplo pesos, y que dentro de pesos yo pueda tener acá también más selecciones para poder ir creando más listas dependientes dependiendo pues de lo que yo necesite. Entonces los espero en el próximo video.